capítulo. Son 3 versículos nada más, del 34 al 36. Y pues quiero que regresemos a ver una serie de temas, hermanos, que vamos a ver como una especie de continuación de aquellos temas que estábamos viendo en el Evangelio de San Mateo sobre la autoridad del Señor Jesucristo. Y vamos a tratar de continuar con aquellos puntos del discipulado, lo que implica el discipulado y lo que implica, gloria a Dios, la sumisión incondicional a la autoridad del Señor Jesús, que es la única respuesta válida que el Señor admite del creyente. Es Romanos 11, versículo 34 a 36, dice así: en el nombre del Señor Jesús. Amén. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Mis hermanos, siéntense, gloria a Dios. Son 3 preguntas, de ese tipo de preguntas que el Señor le place plasmar en su palabra, en las cuales va incluida, no de una manera escrita, la respuesta. Y pues estas preguntas vienen a ser como una especie de complemento a lo que ya vimos nosotros lo más detenidamente que nos fue posible en el enunciado del versículo 33. Lo que el apóstol Pablo nos está diciendo aquí a través de estas preguntas es que nadie jamás entendió la mente del Señor. Eso quiere decir en sí la primera pregunta. Nadie jamás entendió la mente del Señor, y yo puedo decirlo, nadie jamás la entenderá en toda su extensión, en toda su profundidad, cuando menos mientras estemos en este cuerpo, mis hermanos. Un día, ya que nosotros, por la gracia misericordiosa del Señor, hayamos partido de esta vida con la aprobación de Dios para ir al cielo, entonces tenemos nosotros destellos de luz en su palabra que nos dicen que ya no vamos a tener necesidad de preguntarle nada. Podemos nosotros entender esta pronunciación de San Juan. Voy a leer este versículo aquí en el capítulo 16 del Evangelio de San Juan. Y ahorita regresamos aquí a Romanos 11 para continuar. Creo que esta va a ser una predicación relativamente corta, mis hermanos. Hace siempre que me paro aquí y digo, ¿qué voy a hablar yo? Vamos a tener unos 10, 15 minutos. A lo mejor ahora sí va a ser así. Pues el Señor es el que se va a encargar, gloria a Dios, de proveer lo necesario. Dije San Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 16. Y no dejemos allá Romanos 11 porque vamos a regresar ahorita para allá. Amén. Versículo 23 solamente. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os
lo dará. Amén. Cuando dice aquí en aquel día, se está refiriendo precisamente a, si nosotros vemos a los versículos anteriores, que el Señor está hablando de fuertes luchas que va a tener el cristiano para poder caminar con Él, y que pues va a haber lágrimas de por medio, pero todo eso va a pasar y va a llegar el día en que ya la victoria va a ser nuestra y nadie nos la va a quitar. En otras palabras, cuando nosotros hayamos perseverado en nuestra vida sirviéndole al Señor y que hayamos partido a la otra vida con la aprobación de Dios, a eso se está refiriendo en aquel día, no me preguntaréis nada. Más que nada, estas palabras pienso que el Señor se refiere a cuando ya resucitemos con cuerpos glorificados, ya sin ninguna relación con esta materia humana. Entonces sí vamos a poder conocer al Señor en su plenitud. Estoy consciente de que para muchos esto es algo irrealizable y que quizás ni siquiera los ángeles puedan alcanzar esto, pero creo que las palabras del Evangelio de San Juan que acabamos de leer son demasiado sencillas y claras. Si el Señor está diciendo no van a tener necesidad de preguntarme nada, es porque ya de una manera, con otras palabras, nos está diciendo todo lo van a conocer. Ok. Volvemos a Romanos 11, mis hermanos. ¿O quién fue su consejero? La segunda pregunta que el apóstol Pablo formula ahí. Y la respuesta implícita sigue siendo la misma. Nadie fue su consejero. Nadie puede ser consejero del Señor. Y nadie jamás podrá ser consejero del Señor. Ni siquiera cuando hayamos partido al cielo y que estemos ya con todos los ángeles y con todos los redimidos, ni siquiera ahí vamos a poder ser consejeros del Señor, porque el Señor va a seguir siendo el mismo. El Señor no va a tener ninguna ganancia, ni va a tener ninguna añadidura en su grandeza con el hecho de darle entrada a su reino a un remanente humano que le sirvió aquí en la tierra y que formó parte de aquel faltante en el cielo de una tercera parte. El Señor va a seguir siendo el mismo. Gloria a Dios. De alguna manera, mis hermanos, los seres humanos necesitamos, en ocasiones con más necesidad, vaya la redundancia, en ocasiones con menos, desde los altos gobernantes hasta el asalariado más humilde, necesitamos nosotros un consejo tarde que temprano. Necesitamos nosotros, en ocasiones nosotros mismos, ir en busca de alguien, de la persona que consideremos más prudente, más capaz, más madura, para que nos dé un consejo en algún determinado asunto que se nos está presentando y que no fácilmente nosotros podemos confiárselo a cualquiera, porque es algo delicado. Entonces necesitamos un consejo sabio, maduro, que realmente nos vaya a sacar adelante en ese problema o en esa dificultad en que nos encontremos. Y pues nosotros tenemos en la palabra de Dios citas más que suficientes de cómo los grandes monarcas de poderosas naciones de la antigüedad se vieron rodeados de sus consejeros, de sus asesores. ¿Sí? Creo que podemos ver nada más un pasaje bíblico, mis hermanos,
para ver la necesidad humana que se manifiesta en este aspecto. Es el primer libro de Reyes, permítanme mis hermanos. Va a ser en el primer libro de Reyes. Estamos llegando aquí al capítulo, es el capítulo 12, mis hermanos. El rey David, el rey Salomón, los grandes monarcas de aquellas naciones de Asiria, de Babilonia, de Media, de Persia. Tenemos citas bíblicas de que ellos tenían su cuerpo de consejeros. Y ellos eran los que tenían toda la autoridad. Los consejeros no quiere decir que lo que ellos dijeran, eso iba a mover la voluntad del monarca. No. Es solamente para allegarse datos, información que conjugándola toda, la valora, la pone en balanza y toma una decisión más acertada. Dije Primera de Reyes capítulo 12, versículo 1 en adelante. Roboam fue a Siquem porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido de delante del rey Salomón y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam diciendo: tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Y él les dijo: idos, y de aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo: si tú fueres hoy siervo de este pueblo y lo sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Pero la respuesta o la actitud de Roboam, dice el versículo 8, pero él dejó el consejo de los ancianos que los ancianos le habían dado, y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Y les dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo: disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo: así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras: tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así les hablarás: el menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Ahí está el consejo de los jóvenes y está el consejo de aquellos hombres experimentados en los problemas de la vida, principalmente de la vida política del país de Israel. Los ancianos que habían estado sirviendo como consejeros del rey Salomón. Acordémonos que el rey Salomón, casi pudiéramos decirlo, no ocupaba ni consejeros, mis hermanos. Fue el hombre
y ha sido el hombre y será el hombre más sabio que exista sobre la tierra de principio a fin en la historia de la humanidad. Porque el Señor así lo dijo y así le proveyó sabiduría al rey Salomón. Entonces era para que el rey Salomón no tuviera consejeros, no hubiera tenido consejeros. Aún sin embargo, el hecho de tenerlos hasta cierto punto denota humildad, o denotó humildad del rey Salomón. Aunque finalmente, pues parece que nada le sirvió. ¿Ya? Pero aquí tenemos nada más. El caso no es expandernos a algo fuera de lo que estamos viendo acá en Romanos 11. Aquí está la necesidad de uno de los muchos reyes que tuvo Israel de pedir un consejo para darle una respuesta al pueblo en determinado sentido. Unos le aconsejaron sabiamente: sé humilde con este pueblo. Mira, ponte a la altura de ellos. No te levantes y los mires por encima del hombro. Sírveles como si tú mismo fueras un trabajador de ellos. Dice, y el pueblo dice, aquí lo vas a tener en la mano, en la bolsa. Ellos te van a servir. ¿No? A lo mejor esto no le pareció muy bien y dijo, voy a preguntarle a los otros a ver qué me aconsejan. Y parece ser que le gustó el consejo de los jóvenes. Consejo soberbio, duro. Pero todo esto nosotros podemos ver más adelante que venía de parte de Dios para cumplir la sentencia que ya le había dado al rey Salomón por medio de aquel profeta que lo envió a reprenderlo a causa de su idolatría, de su paganismo en que se desvió el rey Salomón. Entonces, pero el énfasis aquí, mis hermanos, es la necesidad humana de consejo, de una orientación. Y todos tenemos esa necesidad. Una y otra vez yo he tenido que marcar por teléfono a hermanos ahí en Guamúchil, hermanos de confianza, que tengo determinado asunto que no quiero resolverlo o tratarlo nada más con mi propio criterio. Yo quiero tomar en cuenta la experiencia, qué es lo que aconsejan. Y eso me ha ayudado a mí mucho, les soy sincero, mis hermanos. Yo creo que todos hemos tenido esta experiencia, mis hermanos. Yo creo que todos hemos tenido la necesidad de acudir a alguien, algún hermano o algún familiar, alguna autoridad, para pedirles un consejo sobre algún problema de nuestra vida. Amén. A su vez también han venido personas a nosotros para pedirnos un consejo. Gloria a Dios. Y pues creo que de alguna manera hemos podido ayudar a alguien y hemos sido ayudados también por otros nosotros. Pero en el caso del Señor esto no funciona. A Él nadie le da consejo, porque cuando se empieza a fraguar algo acá en la mente de cualquier ser humano, sea creyente o no, diciendo, yo pienso que el Señor aquí está mal. Yo he escuchado, hermanos, miren, yo creo que ustedes han visto hermanos, han visto hermanas que de su vida normal, regular, no hacen diferencia. Digo, aquí yo también pudiera incluirme, no hacemos diferencia con la gente del mundo en cuanto al vestuario. Si tenemos muchas veces las varonas, ¿no?, se olvidan de su atavío que la Biblia establece. Los varones nos olvidamos del atavío que la Biblia establece. Y andamos de alguna manera confundiéndonos con el mundo. ¿Y por qué me metí yo en esto? Un consejo. Sí.
y nomás que se me olvidó un poquito ya la edad. En ocasiones me borra datos que tenía. Pensamos que el Señor está mal. Amén, hermano, Dios le pague, gloria a Dios. Exactamente. Ya me ubiqué, Dios le pague, hermano Salomón. Qué ayuda tan grande, miren, me ha dado aquí. Por ejemplo, miren, en el caso de nosotros los varones, es que si soy yo, por ejemplo, un campesino, ¿no? Y cuando yo no conocía al Señor, a mí me daba la misma traer mi sombrero, traer mi, ¿qué otra cosa? El pelo, pues semilargo, andar todo greñudo, todo barbudo, no sé, y después de convertirse al Señor, bueno, tal vez se sigue igual. Cuando la palabra dice que el varón debe andar descubierto y no debe dejarse crecer el pelo, ¿no? Y me ha tocado a mí escuchar personas que dicen, no, es que el Señor está mal ahí. ¿Cómo? Voy a andar yo, si toda mi vida estoy acostumbrado a andar con mi sombrero. Bueno, yo no quiero meterme en asuntos que no me competen y decir, ese se va a la condenación. No, porque yo estaría tomando un papel que el Señor no me ha atribuido. Pero lo que yo sí digo es que en una pues clara oposición a lo que dice la palabra de Dios, sí es como para tomar en cuenta lo que dice la palabra de Dios y hacer un lado toda iniciativa personal, egoísta o gusto personal. Bien. Entonces, mis hermanos... La varona es igual, hermano. Mande. La varona es igual. Sí, es lo que mencioné, ¿no? Tanto el hombre como la mujer. Y todos de alguna manera, mis hermanos, tenemos algún problemita de ese tipo. Gloria a Dios. Y necesitamos nosotros, nunca, por mucho que la palabra de Dios choque con nuestra manera muy personal de pensar, nunca decir, es que el Señor aquí no debió haberle puesto así, no debió haberle dicho a Mateo, a Marcos, a Lucas, o a Juan, o a Pablo, a Pedro, etcétera, que pusieran esto aquí, porque es algo que a mí no me gusta. ¿Sí? Es que a esta humanidad son muchas las cosas que no le van a gustar. Nunca le van a gustar. Amén. Pero tenemos que nosotros estar bien conscientes de que con el Señor las cosas se tienen que hacer a como Él las dice. Y punto, gloria a Dios. Amén. ¿Quién fue su consejero? Miren, cuando el Señor le dijo a Abraham, voy a destruir a Sodoma y a Gomorra y a las ciudades de alrededor, porque su pecado ya han subido hasta el punto hasta donde yo puedo tolerarlos. ¿Sí? Eso le dijeron los ángeles a Lot, ¿ya? Vamos a destruir la ciudad porque su pecado ha subido en punto en la presencia de Jehová. ¿A Lot dije? Sí. Lot y Abraham intervinieron de alguna manera en la escena esa. Pero cuando el Señor le dice a Abraham pues lo que ha resuelto hacer, porque dijo, no le voy a encubrir a Abraham esto que voy a hacer, dice, porque él, bueno, ¿por qué no lo leemos poquito? Amén. Gloria a Dios. Génesis capítulo 18. Versículo 16. Del versículo 16 en adelante es donde
se empieza la narración, pero no quiero extender mucho la lectura. Acompáñenme por favor del versículo 17 en adelante. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de ahí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo, fíjense nada más, esto que vamos a empezar a leer nos quiere decir de alguna manera que Abraham pensó. Cuando Dios le dijo que iba a destruir Sodoma y Gomorra, no lo vemos aquí escrito explícitamente esto que yo voy a decir, pero está aquí incluido en esta acción, en esta actitud de Abraham. Abraham pensó, no, el Señor está mal aquí. Lo voy a ayudar. Yo le voy a aconsejar de que no lo haga así. Porque en esas ciudades puede que haya 50 justos. Y su testimonio y su fidelidad y su abnegación de obediencia a Dios va a quedar echado por tierra. Dios no lo va a tomar en cuenta. Que Él no prevé eso. Él solamente ve la maldad generalizada, pero no se da cuenta de que ahí puede haber gente que le está sirviendo. Y no, yo no considero justo que Dios actúe así. Le voy a decir, a lo mejor se le pasó esto. Y empieza ahí, verso 23. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Hermanos, miren este versículo, y qué lindo es el Señor. Nos lo ilustra de tal manera que se rebaja al plano terrenal 100% aquí, como si fuera un ser humano. Como si yo dejara mi lugar y fuera ahí con mi hermano Salomón. Mi hermano Salomón, yo necesito decirle esto y esto, corrijas en esto, por favor, miren. Así el Señor está escribiendo esto aquí, como si el Señor fuera una persona común y corriente. Dice el versículo, Abraham fue y se le acercó para que lo escuchara todavía más claro. ¿Ah? Quizá como tendiéndole el brazo y palmeándolo quizás. ¿Destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Hasta ahí, mis hermanos, nada más. Nosotros sabemos el desenlace que sigue, como ni siquiera 10 justos finalmente se encontraron en la ciudad. Amén. Y por lo que la palabra de Dios nos dice, esos 10 justos pues eran, esos pocos justos que había allí volvemos a Romanos 11, en Sodoma, eran Lot y sus 2 hijas. Quizás su esposa. No nos es permitido meternos allá. Sabemos que ella, cuando iba corriendo con Lot y sus 2 hijas fuera de la ciudad para escapar, la acosó la curiosidad y no pudo vencerla y volteó para atrás para ver. Muchos dicen, no, es que había dejado alhajas y había dejado riquezas y que había dejado las gallinas y que había dejado esto y aquello, y volteó porque su corazón estaba allá.
No lo dice la palabra de Dios, yo tampoco lo puedo decir. Simple y sencillamente puedo decirlo, pues que volteó. Haya sido por curiosidad, haya sido por un sentimiento de pesar, de pérdida de bienes que ha dejado, no lo podemos decir. Lo cierto es que volteó y quedó convertida en estatua de sal la esposa de Lot. Eso de ninguna manera me sirve a mí como argumento para decir que ella no era justa o que ella era justa. Ya ahí el Señor es el único que califica su veredicto sobre ella. Pero sí, finalmente se salvaron nada más Lot y sus 2 hijas. Y podemos decir, esos 3 justos escaparon del castigo de la ciudad. Y pues Abraham pudo haber ido bajando más, pero no, se quedó en 10 nada más. En otras palabras, se dio por derrotado y convencido de que al Señor no le podía dar ningún consejo. Se había equivocado Abraham. El Señor empezó a conocer lo que Abraham empezaba a argumentar en su mente y le permitió que le esterilizara solamente para convencerlo de que Dios no se equivoca en lo que hace. Volvemos a Romanos 11, mis hermanos. Amén. ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Aquí la respuesta también es nadie. Nadie le puede dar al Señor ningún regalo para hacerlo deudor. Dios nunca jamás va a poder ser deudor de nadie. Nosotros sí, una y otra vez quedamos atrapados en esa área de la deuda con alguien, empezando con el Señor. Somos deudores nosotros, sí. Y materialmente en alguna ocasión con algún hermano, con alguna hermana, con algún vecino, con alguna persona, somos deudores, ¿no? Pero el Señor nunca cae en esa situación de deberle nada a nadie. Y es ahí donde pasamos finalmente a la conclusión final que el apóstol Pablo nos da en el versículo 36. Y nos dice, porque, o sea, la razón de por qué el Señor es autosuficiente y no tiene que compensarle a nadie nada absolutamente, porque a nadie le debe nada. Dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Porque de Él son todas las cosas. Ya veíamos nosotros cuando pasamos por el versículo 33 cómo vimos algunas citas bíblicas, Salmo 24:1, entre otras citas, gloria a Dios, como tanto las cosas terrenales como lo que es el cielo y el tercer cielo, etcétera, son del Señor, porque de Él son todas las cosas. Y que el origen que el Señor usó, o el material que el Señor usó para hacer todas las cosas, simple y sencillamente fue la nada. Hay ocasiones que mi esposa me dice, pues, que quisiera hacerte unas tortillitas calientes, pero no tengo maseca. Oh, nosotros sí necesitamos materia prima, mi hermano. El Señor no necesita maseca para hacer tortillas. Es nada más con decir la palabra y ahí aparecen calientitas, infladitas y listas para comerse. Pues nosotros sí necesitamos. El Señor en Génesis 1:1, en el principio hizo Dios los cielos y la tierra. ¿Y cómo lo hizo el Señor eso? Pues dijo, hágase la tierra. Y ahí está ya. Así el Señor. Entonces, como tenemos una enorme cantidad de nada, el Señor es inagotable para hacer todo lo que Él quiere y cuantas veces Él desea hacerlo. Gloria a Dios. Y por Él
O sea, esta palabra "y por Él" quiere decir que Él fue el que las hizo. Él es el propietario, Él es el que las hizo y las hizo para Él. Él es el propietario de todo. Y lo que finalmente deducimos antes de llegar a la última expresión del apóstol Pablo, a Él sea la gloria por los siglos, amén, es que la conclusión que podemos mencionar aquí es que de Dios procede todo. Mediante Él llega a existir todo. Y finalmente todo tiene que regresar a Él. Nada hay que pueda irse fuera del alcance del Señor. Por eso dice Apocalipsis: y yo soy el alfa y el omega, principio y fin, el primero y el último. Y con eso no quiere decir que el Señor tenga un principio y tenga un final, porque Él es eterno. Es un término que nuestra mente nunca jamás va a poder alcanzarlo si se extiende a querer indagar. ¿Y cuánto mide lo eterno? No, en esta mente el Señor no puso capacidad para deducir ese dato. Pero lo que sí es que todo tiene su origen en Dios, todas las cosas. Hay algo, quiero hacer una aclaración muy importante, porque lamentablemente habemos muchos que tomamos expresiones solamente para contender o para tratar de evidenciar nuestro estado putrefacto o corrupto que traemos por dentro. Y cuando yo estoy diciendo de Dios proceden todas las cosas, alguien puede decir: ah, ¿el pecado entonces procede de Dios? No, el pecado jamás puede proceder de Dios. Dios es santo, es justo, Dios es íntegro, y el pecado jamás procede de Dios. Amén. El pecado, por alguna razón que no nos es concedido a nosotros alcanzar a comprender, Dios lo permitió en el mundo, Dios lo permitió en el universo, pero no porque haya tenido su origen en Dios. Tuvo su origen en aquellas criaturas que Él creó. Ahí la responsabilidad fue en sus criaturas, no en Dios. Pero aquí el énfasis de lo que nos dice el versículo 36 es que todo lo que existe, visible o invisible, procede de Dios. Existe por un tiempo determinado por el poder de Dios, y finalmente tiene que regresar a darle cuentas a Dios. Ahí está todo. Y por lo cual nosotros podemos decir también las últimas palabras: por todo eso, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. En otras palabras, mis hermanos, aquí terminamos la predicación, gloria a Dios. Lo que nos está diciendo todo esto que vimos la predicación pasada y en esta predicación es que al Señor le plació revelarnos parte de lo que Él es, revelarnos parte de lo que Él ha hecho, revelarnos parte de lo que Él hace y de lo que no hace. Y el Señor lo que nos ha revelado es porque Él sabe que lo necesitamos para ir al cielo. Son elementos que Dios pone a nuestro alcance para que podamos llegar al cielo, si nosotros los usamos apropiadamente conforme a su fin. Y aquello que el Señor le plació no dárnoslo a conocer, Él sabe que no lo necesitamos. Si con lo que nos reveló, mis hermanos, tenemos materia más que suficiente para luchar en esta vida, y no nos va a alcanzar el número de años que el Señor nos dé para vivirlo, para ponerlo por obra. Ahora, ¿qué tal si el Señor hubiera vaciado más datos ahí? Definitivamente, mis hermanos. Gloria a Dios por lo que el Señor nos ha enseñado. Gloria a Dios por lo que el Señor no nos reveló. Así de sencillo, mis hermanos. Pues
vamos orando y de esta manera vamos dándole la gloria a Él también y dándole gracias por su infinita misericordia. Gloria a Dios. Bendito Cordero Santo. Glorioso Padre.